Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a grabar esta clase si no hay desacuerdo de parte de ustedes, si no, lo manifiestan. Bueno, jóvenes estudiantes, vamos a mencionar en esta clase tres aspectos muy importantes que nos sirven desde la materia que estamos viendo, apreciación artística, y también va a ser importante tenerlo en cuenta en el próximo semestre cuando ustedes miren Historia de la Música 1. Para las dos cátedras aplica y en general para mucho más, pero principalmente para estas dos cátedras. Dijimos que hay un evento que separa la historia de la prehistoria y ese evento es la aparición de la escritura. Antes de que la escritura aparezca, todos esos periodos, todo ese tiempo se lo denomina prehistoria y después que aparece la escritura se lo denominará historia. Pero sí que es importante tener en cuenta que estos dos periodos, historia y prehistoria, tienen la misma importancia. Si uno de ellos tiene como artículo la particella pre, no quiere decir que sea inferior. La prehistoria no la podemos considerar como una historia inferior, como una historia de segunda, como un preámbulo para la gran historia. No, las dos tienen la misma importancia. Así la una haya sido anterior y la otra ya sea posterior, poseen la misma importancia, ¿no? Muy bien. Esa es la primera cosa que les debo decir. La segunda es que la historia y los eventos históricos, principalmente y en general todas las ramas del conocimiento, solo manejan dos tiempos. Manejan el tiempo pasado y el tiempo presente. Sobre todo en historia, se hace evidente que el futuro no existe. Cualquier persona dentro de la historia de la música, dentro de la historia de América, historia de Colombia, historia universal, historia de México, historia de Brasil, etcétera, no puede concebir la existencia del tiempo futuro. Existe solamente dos tiempos, el tiempo pasado y el tiempo presente. Y eso lo voy a comprobar con un ejemplo muy claro, con un ejemplo muy cotidiano, muy elemental. Es tan claro que el tiempo futuro no existe que se lo puede sustentar, que se lo puede demostrar con el ejemplo que les daré. Ustedes en sus comunidades, en sus barrios, necesitan adquirir algo. No tienen el dinero. ¿Qué sucede? Van a la tienda a pedir el favor al dueño, que es muy amigo de ustedes, que ya es conocido, que hay una camaradería, a pedirle que por favor les fíe. Pero sucede que ustedes al entrar en el negocio, en la tienda, miran un letrero muy clarito que dice que dice el letrero que aparece en las tiendas. Hoy no fío, mañana sí. Entonces dicen, hoy es 18 de marzo del 2022. El letrero me está diciendo que hoy no fío, que mañana sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo al día siguiente. No tengo mucha premura, mucho afán. Vuelvo al día siguiente y ya me fiará el vecino. Muy bien. Me retiro y vuelvo al día siguiente, 19 de marzo. Entro y me vuelvo a encontrar con el mismo letrero. Hoy no fío, mañana sí. ¡Ay, carambas! Y quedo sorprendido. Bueno, entonces volveré al día siguiente. Y total que vuelve al día siguiente, 20 de marzo, y vuelve a ser presente. Y ese futuro no ha llegado.
ese futuro de hoy no, de hoy no fío, mañana sí, no le va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque el futuro no existe. El futuro no existe en ninguna de las disciplinas humanas, pero pues por ahora dejémoslo en la parte histórica. En la parte histórica está demostrado que no existe. Entonces es un error craso. Les decía a sus compañeros, si ustedes tienen alguna deficiencia, por decir algo, algún hueco académico, algún logro que no lo han conseguido, en últimas, el profesor de historia, el profesor de una cátedra, les puede pasar por alto, no hay problema. Pero estas tres cositas que mencionaré, estamos mencionando las primeras, no se las puede pasar por alto, no se las puede pasar por alto jamás. Y una persona que tenga estos errores no amerita ser promovido a un siguiente semestre, a una siguiente cátedra. Bueno, hemos mencionado la primera. No, esta es la segunda. La primera es que no se puede considerar la historia, la prehistoria, como algo inferior respecto a la historia. La segunda es que el tiempo futuro no existe. Y vamos la tercera. La tercera es, esos dos tiempos que hablamos, pasado y presente, los únicos dos tiempos existentes, están en continuo circular, están en continuo intercambio, están en continuo giro, pasado, presente, pasado, presente. No podemos pensar que el pasado ya dejó de existir y que el que existe es el presente. No, está en un completo remolino, en un completo circular. Como dicen los pastos, churo cósmico, una espiral, en completo espiral. Entonces, ese es el tercer aspecto. No pensar que el tiempo pasado es un tiempo que ya dejó de existir, que se fue. No, están en completo intercambio. Y también para ello existe su demostración. Mire, por ejemplo, en el campo de la historia, un periodo en la cultura griega que se ubicó en el siglo V, IV antes de Cristo, fue muy floreciente, muy sobresaliente. Lo conocemos como clasicismo griego. El clasicismo griego, que corresponde al siglo V, IV antes de Cristo, también conocido como siglo de Pericles o siglo de oro de Grecia, ese clasicismo griego volvió a sucederse en el Renacimiento, 1500. Y luego volvió a aparecer ese clasicismo en 1750, el clasicismo de Beethoven, el clasicismo de Mozart, el clasicismo de Haydn. Y más tarde, en el siglo XX, en la primera mitad, se volvió a manifestar ya con el nombre de neoclasicismo. Entonces, mire cómo el tiempo va circulando, se va repitiendo. Otro ejemplo de aquello, sus padres, cuando ustedes se graduaron, sus padres les dijeron, la historia se vuelve a repetir. Me acuerdo cuando yo tenía tu edad, cuando me estaba graduando. Ahora el que se gradúa eres tú. Mira cómo se repite la historia. Eso es. Cuando nace otro miembro de una familia, ay, dicen, se volvió a repetir. Otro niño en la casa. Ya todos nos habíamos hecho viejos, pero yo me acuerdo cuando tú naciste. Ahora viene a nacer un nietecito más, un sobrino más. Esa es. Eso es. Entonces, esa es la demostración. Entonces, hemos dicho tres cositas. Les voy a preguntar a ustedes. Empezaremos con Lisette Hernández. ¿Cuál es el primer aspecto que debe ser tenido muy en cuenta? Como para ahora estamos finalizando las últimas semanas de este curso y como preámbulo al siguiente semestre. La primera, ¿cuál es, Lisette?
¿No era lo de la aparición de la escritura? Ajá, pero ¿qué más? Con lo de la aparición de la escritura se divide pues el tiempo en dos, en la prehistoria y la historia. Muy bien. Prehistoria, prehistoria. ¿Qué pasa con la historia y qué pasa con la prehistoria? Pues la prehistoria es como un tiempo pasado y la historia es como, también se lo puede considerar la actualidad, pero eso no quiere decir que la prehistoria sea inferior a la historia. Ese es el punto. Muy bien, ese es el punto. Eso es lo que quería escuchar. Y lo ha dicho muy bien, felicitaciones. Ujú. Continuamos con Oscar. El segundo aspecto muy importante a tener en cuenta, ¿cuál era? de que la historia maneja el tiempo pasado y el tiempo futuro. El tiempo pasado y el tiempo futuro. Muy bien. Ajá, el tiempo pasado y tiempo futuro. Le pregunto a Tatianita Ceballos, ¿es correcto lo que Oscar dijo o no es correcto? Hola, profe. Usted decía que en el segundo punto era que el futuro no existía, solo que se tomaba en cuenta lo que era el pasado y el presente. Muy bien, los dos tiempos que existen son pasado y presente. Eso está bien. La felicito. Muy bien, ¿no? Esos son los dos tiempos que existen. Y vamos, la tercera, a preguntarle a la siguiente persona, a Sebastián Dueñas. Y el último aspecto, el tercer aspecto a tener en cuenta. ¿Cuál será? Profe, el tercer aspecto no era sobre el futuro, que no existe. Mm, no, ese es el segundo. El segundo es que solo existe el pasado y el presente, y ya lo mencionó la señorita, ¿no? ¿Cuál será el tercero? ¿Le puede ayudar Andrés Felipe Agustín? Que el tercer punto dice que los tiempos pasado y presente están en continuo giro, movimiento. En continuo giro. Perfecto. Eso es fundamental. Repito, eso es tan importante que yo lo concibo que sin esos conocimientos no está bien que una persona pase o apruebe una cátedra de historia. Sí, bueno. Hemos terminado la primera parte de la clase. Y ahora pues les pido que ubiquen en el lugar más cómodo para ustedes la lectura El protagonismo femenino en el ámbito musical histórico. Esa lectura. Entonces, como vamos a hacer una lectura, hicimos esa introducción, hablamos de la división de la historia con la prehistoria, porque la lectura, el texto, la escritura con la cual hacemos lectura, eso dividió la prehistoria con historia. Entonces, porfa, coloquen ese documento para darle lectura. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, empezaré a darle lectura a mi persona. Bueno, introducción. Muchas historias de la música se han escrito en las que las mujeres apenas aparecían o no existían, salvo las dedicadas a tocar, danzar, cantar o interpretar música compuesta por los hombres, pero realmente han existido numerosas mujeres que han dejado testimonio de su presencia desde mucho tiempo atrás. Nuestro propósito es hacer un breve recorrido por la historia para rescatar el protagonismo femenino en el ámbito musical. Bueno, ese párrafo nos repite lo que ya habíamos dicho, que las mujeres, así sea el menor número, sí han hecho presencia y con mucha calidad, como las audiciones que hicimos en la clase anterior. Unas audiciones de un nocturno, de Ordon Virtum,
y de un lead, unos líderes de alma mater de una calidad altísima. Pero aquí nos aumenta una cosita, dice, las mujeres dedicadas a tocar, cantar, interpretar música, bueno, no aparece componer, pero aparece una palabra nueva, danzar, danzar. Y voy a hablar de esta palabra que aparece en este primer párrafo. Como les decía, la documentación en la prehistoria también también se hizo mediante pinturas, grabados en cavernas. En esos grabados aparecen muchas mujeres, hay muchos grabados de mujeres danzando. Y si hablamos de danza, eso está directamente relacionado con la música, porque la danza tiene implícita inevitablemente a la danza. Entonces, ahí está. Esa documentación de esos grabados, de esas pinturas prehistóricas, paleolíticas, de mujeres danzando, nos demuestran que han estado muy unidas las mujeres a la música. Muy bien. Y el siguiente párrafo también lo voy a leer yo. Ajá. El siguiente párrafo dice, en el papel desarrollado por las mujeres en la historia de la música, el papel desarrollado por la mujer en la historia de la música ha sido un tema escasamente abordado por los estudiosos. Existía hasta hace relativamente poco tiempo carencia de interés por conocer la obra musical de compositoras e intérpretes en distintas épocas y probablemente haya sido debido a la ignorancia que se tenía sobre estas mujeres que se enfrentaron a la sociedad de su tiempo para poder desarrollar su talento musical y a la dificultad para dejar testimonio firmado y escrito de la misma. Aquí hay un elemento nuevo que no lo hemos tocado. ¿Cuál será? ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Qué hay de nuevo aquí en ese texto? ¿Alguien quiere opinar? Composición. Composición, sí, muy bien. Y hay otro que dice aquí, existe relativamente tiempo en compositor e intérprete. Mujeres que se enfrentaron a la sociedad de su tiempo para poder desarrollar su talento musical. Aquí ya nos colocan a las mujeres como luchadoras. Y eso no lo habíamos dicho en la clase anterior y aquí sí. Bueno, algo dijimos en las clases anteriores. Que lo de las mujeres no fue regalado por los hombres. Es que les permitimos entrar a los conservatorios. Es que les permitimos ser compositoras, ser intérpretes, ser directoras. No, eso fue una lucha completa. No nos tomemos, porque si ha habido hombres feministas, son, o tal vez somos muy pocos. Sí, entonces eso es una lucha de las mujeres. Y aquí en este párrafo ya nos coloca algo nuevo, y eso vale la pena subrayar. Mujeres que se enfrentaron a la sociedad de su tiempo para poder desarrollar su talento musical. Eso es lo nuevo. Y dejar testimonio firmado, porque veíamos y lo recordamos que que Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn, tenía un nombre igual al de su hermano en cuanto a la primera letra, Fanny Mendelssohn, Félix Mendelssohn. Y muchas partituras se firmaron con F. Mendelssohn, por el temor a ser rechazadas si aparecía el nombre completo Fanny, solo F. Imagínense que ni siquiera la firma, ese derecho tan sagrado de la propiedad intelectual, lo podían hacer valer. Bueno, continuamos con el siguiente párrafo y por favor lea el siguiente párrafo el compañero Steven Guastumal. Tenga la bondad, Steven. Principalmente, Principalmente han sido los patrones sociales imperantes los que no han permitido gozar a la mujer de su correspondiente protagonismo.
Su intervención ha sido indudable, pero poco demostrable hasta los primeros indicios de la notación musical, cuando las mujeres empezaron a escribir música y aún en estos casos muchas veces sus composiciones fueron firmadas por hombres. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas principales de este párrafo? Para usted o para otro compañero. Que las mujeres no tenían derecho como que a demostrar lo que habían hecho en la composición, sino que tenían que como que ocultarse. Ajá, sí, eso es una, ¿no? Que ya la habíamos dicho, pero y otra, y la otra son dos ideas. Así como en el párrafo anterior hubo algo nuevo que decía que las mujeres son unas luchadoras, ya las pone como luchadoras. Aquí en este párrafo, ¿cuál será? Que muchos hombres escribían sus canciones. Ujú. Bueno, sí, sí, puede ser, pero yo pensaría que aquí la parte nueva es la que dice, principalmente han sido los patrones sociales imperantes. Eso, los patrones sociales imperantes, los que no han permitido gozar a la mujer de su correspondiente y justo protagonismo. Eso yo lo sobresalgo. Bueno, cada cual piensa diferente, para ustedes puede ser la parte importante otra, pero para mí esa es la parte importante, porque en el anterior las ponen como luchadoras y aquí nos colocan claramente contra quién ha luchado, contra los patrones sociales. Es que esas normas sociales son las que han impedido y han hecho tanto daño. Sí, los patrones sociales, porque no son los patrones naturales. No es que la naturaleza dijo, no, los hombres tienen que ser los que mandan y las mujeres las que no mandan. No, eso es falso. No son patrones ni de la creación, ni de la naturaleza, nada. Son simplemente patrones sociales. Porque hay muchos grupos sociales matriarcales. Los celtas, algunas tribus amazónicas, ¿sí? Ah, entonces no es de la naturaleza. Y hay muchas cosas que han cambiado. No estamos en el momento que se quisiera, pero sí han habido algunas mejoras. El hecho de estar hablando, el hecho de que las mujeres ya tengan voto, el hecho de que las mujeres ya puedan reclamar más tranquilamente sus derechos, aunque no en el grado de lo esperado, pero sí han habido mejoras. Entonces, esas mejoras que se han dado y que las mujeres han logrado, demuestran de que no es algo impuesto en la creación, en el ADN, etcétera, ¿no? Sí, es simplemente los patrones sociales. Eso analizando este párrafo. Y también dice que las mujeres empezaron a aparecer de manera incipiente desde la aparición de la escritura, y esa aparición de la escritura es alrededor del año 1000, unos años antes, unas décadas antes. Entonces, del 590, que es cuando Gregorio Magno sube al papado, el canto gregoriano, del 590 hasta el 950, hasta el 1000, pues prácticamente 0, 0, 0 las mujeres. A partir del año 1000, unas décadas antes, ya empiezan a haber pocas, pero empieza a haber pocas, pero empiezan a manifestarse. Muy bien. El siguiente párrafo, por favor, el siguiente párrafo, Andrés Felipe Gustín. Dice, la mujer ha tenido que superar importantes obstáculos marcados por las diferencias de género prevalecientes desde la antigüedad y se ha ido desenvolviendo dentro del arte musical con grandes dificultades, sobre todo como compositora, aunque también como ejecutante de todo tipo de instrumentos, directora de orquesta o profesora de música. Bueno, analicemos este párrafo. Que la mujer ha tenido que superar importantes obstáculos, eso está bien que se lo vuelva a mencionar, pero eso ya se dijo como 2 párrafos antes, que son unas luchadoras, ¿no? Desde la antigüedad, bueno, algo de la antigüedad también hemos analizado. Pero aquí en este párrafo nos vamos a detener en las 4
facetas, los 4 perfiles de la mujer que menciona aquí. ¿Cuáles son? Primero, como compositora. Ajá, siga. Compositora, intérprete de instrumentos, directora de orquesta y profesora de música. Ajá. ¿Cuál de los 4 es el más negado para las mujeres? Compositora, Ajá. porque es el que recalca. ¿Y el menos negado? Profesora de música. Sí, el menos negado es profesora de música. De hecho, los primeros campos en los cuales se les permitió a las mujeres desempeñarse fue de telegrafista, o sea, de telegrafista quiere decir que ayudaba en la comunicación, porque antes la comunicación no era como la estamos teniendo ahora o por celular. Antes era por telefonía alámbrica, los teléfonos alámbricos. Y no todos, y no se podía comunicar directamente, sino a través de una operadora. Entonces, de una casa llamaban a la operadora y la operadora a su vez comunicaba con el receptor. Entonces, de telegrafistas, de telefonistas, de profesoras y de modistas. Esos fueron los 3 campos principales. Y ahí está de profesora de música, ¿no? De profesora de música. Ese es el campo que menos se le ha negado. Y en cuanto a compositora, ¿están de acuerdo ustedes en que el que más se le ha negado sea compositora o intérprete o directora de orquesta? ¿Qué dice Lisset? ¿Cuál es el Sí, se me campo? hace que directora. Sí, ¿no? De pronto puede ser compositora o puede ser directora, porque en los libros, en los escasos y valiosos libros, incluyendo el libro del profesor José Menandro, hay compositoras, pero directoras sí que poco, ¿no? Hasta hoy en día la mayoría son directores. Entonces, pues para mí tendríamos el campo más negado, directora, luego seguiría compositora, luego seguiría intérprete y por último profesora de música. Bien, el siguiente párrafo, es cierto. Ese le vamos a pedir que lo lea a la siguiente persona, Sebastián Dueñas. Escuchamos a Sebastián Dueñas. Es cierto que la gran mayoría de las mujeres aceptaron una forma de vida sumisa con recato y temor, en la que se encontraban relegadas a las normas sociales. Sin embargo, otras mujeres se rebelaron ante estas obvias injusticias y lucharon por obtener un reconocimiento y un lugar en la sociedad que en muchas ocasiones les costó la vida porque fueron acusadas de herejes, brujas o de estar en contra de las leyes establecidas y acabaron condenadas a muerte. Ajá, perfecto. Bueno, entonces analizamos esto. Lo de arriba lo subraya en otra manera, pero esa idea ya fue presentada. Ah, no, bueno, acá dice alguno que algunas mujeres aceptaron ser sumisas, pero ese carácter sumiso de pronto fue aceptado por los hijos, ¿no? Por los hijos, ellas aceptaban ser sumisas. Otra vez por la fuerza bruta, pero así que una mujer haya aceptado su vida de forma sumisa, muy pocas, ¿no? Bueno, ¿qué más dice acá? Bueno, que se rebelaron, eso ya lo habíamos dicho. La cosa nueva en este párrafo es que muchas mujeres dieron su vida por esta causa. Y menciona un caso muy puntual, el caso de las que fueron acusadas de brujas o herejes. Y eso simplemente fue porque quisieron hacer valer sus derechos. Y eso es uno de los crímenes de la iglesia, ¿no? Porque eso de ser brujas, no, eso no. ¿Qué tal? Eso suena ridículo. Bueno, entonces, sí, así es. Ellas pagaron con su vida haber hecho valer sus legítimos derechos.
Y aquí vamos a hablar una cosita sobre los momentos de la historia en los cuales ha sido legitimada la muerte. Ha sido legitimada. Y lo analizaremos con uno de los últimos eventos en el cual se volvió a legitimar la muerte hace unas pocas semanas. Entonces, yo tengo un punto de vista respecto a este evento que sucedió hace pocas semanas. Eso no quiere decir de que yo las deje de apreciar. Cuando una persona dice yo las aprecio y estoy de acuerdo en todo con ustedes, no, eso es salamería, porque todos los seres humanos somos diferentes. Eso es salamería e hipocresía. Entonces, respecto a este punto que voy a analizar, de pronto ustedes estén de acuerdo y de pronto no estén de acuerdo. Eso no implica que los vaya a querer menos, no, los quiero en el mismo grado, con la misma intensidad. Bien, bueno, pero antes de hablar de ese último evento en el cual se legalizó la muerte hace pocas semanas, voy a hablar de otros momentos en la historia en el que se legalizó la muerte. Uno de ellos fue la Santa Inquisición. Ahí se legalizó la muerte, y grave porque siendo los que deberían proteger la vida, porque uno de los mandamientos del cristianismo dice no matar, ellos mismos legalizaron la muerte. Entonces, ahí está un momento, la Santa Inquisición. Otro momento en el que se legalizó la muerte fue cuando se hacía el tráfico de negritos desde África. Si el barco tenía riesgo de hundirse, los botaban al mar y ellos morían ahogados. Es más, eso era adrede. Zarpaban los barcos con sobrecupo de negritos porque ellos, como eran considerados mercancía, venían asegurados. Entonces ellos decían, vamos a llevar muchos más negros, más negritos, a unas millas los botamos al mar y cobramos el seguro. ¿Sí? Bien. Ahí se legalizó la muerte. Otro momento más. El español estaba legalizado a matar indígenas. Son muchos, pero voy a hacer un resumen. Otro momento más. Aquí, a 2 cuadras y media de música de la Universidad de Nariño, donde yo estoy en este momento y donde ustedes han estado, ahí en la iglesia de San Juan, en la esquina frente al Agualongo, en la esquina del parque, 18 con 25, ahí era la catedral antes, y por ser catedral celebraba misas el obispo de 1900, unos añitos antes de 1900, no tengo la fecha exacta, pero es 1 o 2 años antes de 1900. El obispo era Ezequiel Moreno Díaz, ahora santo de la iglesia, San Ezequiel Moreno Díaz. Él decía, no es pecado matar liberales. Ahí también se legalizó la muerte. Otro momento más en el cual se ha legalizado la muerte es hace unas semanas, cuando la Corte Constitucional aprobó el aborto a los 6 meses. Bien, antes de analizarlo, desde mi punto, antes de analizarlo, me permito manifestarles a ustedes que si bien yo no estoy de acuerdo con esa legalización al 6º mes, antes quiero decirles algo en primera persona para que no me vayan a juzgar como un clerical, como un tradicional, como una persona encajada en la tradición, en las normas. No, al contrario, yo me considero muy revolucionario. Ayer compraba el periódico El Semanario, La Voz, un periódico del partido Unión Patriótica, un periódico de izquierda.
Y ese periódico de izquierda lo vengo leyendo, adivinen desde hace cuánto. Ese periódico lo vengo leyendo desde 1984, mucho antes de que ustedes nazcan. Cuando era niño, ya leía el periódico de izquierda del partido Unión Patriótica llamado La Voz. Pero más sin embargo me considero revolucionario desde 1987, cuando estaba en el bachillerato. En 1990 asistí a una conferencia sobre música contemporánea y a pesar de que antes ya tenía algunos indicios de la música contemporánea, en 1990 me apegué a la música contemporánea y me fascinó. Esa música contemporánea que ustedes escucharon en una clase anterior, que inclusive les causaba extrañeza y se reían de escuchar la obra Visage de Luciano Berio para mezzosoprano y cinta magnetofónica. Esa música electroacústica, antimúsica, música conceptual, música electrónica, música concreta, esa música yo la acepté. Eso para mí es un acto revolucionario. Igual ha sido acto revolucionario cuando digo que el santoral de la Iglesia Católica es mucho más amplio que los 4 santos que ostenta Colombia. Una colombiana y otros 3 de otros países que se hicieron santos aquí. Santa Laura Montoya es colombiana y se hizo santa aquí. San Ezequiel Moreno no es colombiano, pero se hizo santo aquí. Igual San Luis Beltrán e igual San Pedro Claver. No, para mí es muy amplio eso. Para mí Colombia es el país que más santos tiene, porque si hay una persona que lucha por los derechos, que lucha por el hermano y es muerta como mártir, para mí es un santo. Para mí son santos los líderes sociales. Ellos murieron haciendo el bien. Para mí son santos los estudiantes que murieron en las protestas pasadas, en las últimas protestas, que la policía los capturó, los mató y los descuartizó. Ellos son santos, ¿sí? También he objetado el primer mandamiento de la ley, no lo he objetado, perdón, lo he precisado. El mandamiento dice honrar padre y madre. Estoy 100% de acuerdo. Hay que cumplir ese mandamiento. Pero precisemos, honrar padre y madre, no honrar tirano y tirana. Porque hay unos padres que maltratan mucho a los niños, demasiado. Unos padres crueles, ¿sí? Entonces, todas esas cosas. Y por muchas cosas más. Por ejemplo, he manifestado mi filiación hacia la izquierda y eso es un riesgo en Colombia, pero me manifiesto hacia la izquierda. Defendí en un programa de televisión local a Santrich porque confié en su inocencia. No estoy hablando del Santrich alzado en armas ilegal, no, estoy hablando del Santrich que se acogió a un proceso de paz y que cumplía con las normas impuestas por un Estado legal que aprobó el proceso, los acuerdos de La Habana. Yo lo defendí, confiaba en su inocencia y así salió, porque después, meses después, en un debate del Congreso, Petro y Cepeda demostraron que Santrich era completamente inocente, que como él decía, no había pasado un gramo de coca por sus manos. Y Colombia y el mundo se dio cuenta que era completamente 100% inocente. Entonces, todos esos aspectos, por todos esos aspectos me considero un revolucionario. Por lo tanto, si no estoy de acuerdo con el aborto a los 6 meses, no es porque yo sea un tradicional, un clerical, no, soy muy revolucionario por lo que le mencioné y otras cosas que mejor no mencionarles. Obvio, mi revolución es legal, no es con armas. Bien, y como soy un revolucionario, no puedo estoy con los desvalidos, estoy con los pobres, con los que sufren frente al sistema de salud, estoy con los débiles, estoy con, espérenme un momentito,
como soy un revolucionario, debo estar con los frágiles, con los pobres, con los explotados, con los débiles. Debo estar con los maltratados, debo estar con los animales, con la naturaleza, y debo estar con los prenatales, que no hay quien los proteja. Los que, sí, bueno, pero igual hago salvedades. Un caso de violación, carambas, no se puede condenar a la mujer a que viva con ese drama tan fuerte. Bueno, si es capaz de tener a su hijo y separarlo del acto abominable de la violación, bien, pero si no es capaz, pues está en su derecho de abortar. Igual los casos de malformación. Entonces, ese es el punto de vista mío al respecto. Lo coloqué aquí sobre la mesa porque esta es la cuarta clase que doy al respecto, los 3 grupos presenciales más esta. En el primer grupo se tocó ese tema y me inducieron a que lo desarrolle. Entonces, si lo toqué en el primer grupo, entonces en los otros 2 grupos y aquí en este grupo virtual también lo puse sobre la mesa. Bueno, ¿eso a qué? A propósito de que aquí en la conferencia, en el artículo dice mujeres que dieron su vida. Entonces, esos tristes momentos en el que se ha legalizado la muerte, desafortunadamente. No sé si alguien quiera decir algo. Las mujeres, si coincidimos en ese concepto, bien, si no coincidimos, no. Creo que la Corte se excedió en permitir los 6 meses. Ajá, entonces, si no hay nada que mencionar, entonces continúe alguien con el siguiente. ¿A quién le toca? ¿A Oscar? No, a Tatiana Ceballos. Continúe con el siguiente párrafo. Hasta ya avanzado el siglo XX. Dice, hasta ya avanzado el siglo XX, era muy frecuente que el papel femenino en la música se limitara a formar parte del adorno familiar, permitiendo que algunas chicas de la clase media o la alta sociedad asistieran a clases de piano o de canto y así en las reuniones familiares pudieran deleitar a los invitados con su interpretación. Aquellas que destacaban en sus estudios o sobresalían por sus capacidades intelectuales, no les era permitido mostrar en público su calidad interpretativa o compositiva y daban reducidas al ámbito doméstico. Otras que poseían enorme talento y eran más luchadoras, a pesar de estar limitadas para desarrollarlo, se valieron de diferentes recursos para poder continuar con su labor en la composición o ejecución y fueron pilares básicos en la historia de la mujer en la música. Ajá, muy bien. ¿Qué nos dice este párrafo? Que sí, que les permitieron aprender música. ¿Pero en qué circunstancia? Que no podían interpretarla. Que no podían interpretarla. Sí la podían interpretar, pero ¿en qué lugar? Solo en momentos familiares o cosas así. Exacto. O sea que ahí le permitieron, pero que la mujer funcione como un adorno, tal como algunos comerciales de la capitalista televisión, del capitalismo manifestado en la televisión, la coloca la mujer como un adorno. Una propaganda de una cerveza, una mujer. Una propaganda de ropa, una mujer. Entonces, la mujer como adorno, como objeto de adorno. Aquí también le permitieron tocar, pero como adorno. Mire, van a venir unos visitantes a visitar a la familia y usted va a tocar. ¿Sí? Como adorno, como utilizada, como sirvienta. Eso no está mal, servir. Pero ¿por qué solamente le permitieron ahí? No le permitían que se exprese, que se proyecte en todo lugar, en todo espacio. No, solamente ahí en la familia viene un visitante, nos viene a visitar un amigo, un pariente, entonces usted toque para ellos. Ay, qué linda la niña tocando ahí como adorno. Entonces,
Esa es la parte nueva. Y esto pues enriquece nuestra unidad de género. Siguiente párrafo lo voy a leer. El legado que han dejado estas mujeres para las generaciones venideras ha sido muy importante, ya que se extiende no solo al ámbito musical, sino al profesional y sociocultural. Muchas de ellas tuvieron que luchar duramente para conseguir una representación en público de sus obras, para encontrar un editor, para poder asistir a determinados cursos de composición o para poder estudiar en determinados conservatorios. Bueno, eso ya se ha dicho, lo vuelve a decir de otra manera, muy bien. Siguiente párrafo. En el actual siglo XXI parece que ya todo es posible, pero no debemos olvidar que debido a esa intensa lucha mantenida por algunas de ellas, el camino ha sido allanado y se han conquistado aspectos que han hecho posible una mayor igualdad profesional y sociocultural. No obstante, seguimos sin preocuparnos demasiado por el patrimonio musical y artístico de nuestro país y nuestro grado de compromiso para conservarlo y mejorarlo debería aumentar, por lo que todavía queda mucha tarea pendiente por hacer. Aquí sí hay una cosa nueva. ¿Qué es la cosa nueva que hay ahí? Oscar, ¿qué es la cosa nueva que hay aquí en este párrafo? Oscar o cualquier... Ajá. Recalca que se debe cuidar el patrimonio musical que se tiene en la región donde uno habita. Sí, ajá, muy bien, muy bien. El patrimonio, nos habla del patrimonio, de rescatar. Ya que no se las dejó intervenir, pues por lo menos rescatemos el patrimonio para en algo subsanar. Y eso ya lo han hecho. Y aquí sí coloco sobre la mesa al profesor José Menandro y su señora esposa. El profesor José Menandro, a través de su libro sobre las compositoras en Nariño, su último texto, a través de ese libro ha hecho justicia histórica. Él y su señora. Eso lo debemos hacer también nosotros. Y no solamente en ese libro, Sociedad Patriarcal, las mujeres compositoras, intérpretes y compositoras en la sociedad patriarcal en Nariño. Ese libro que él escribió no es solamente ese texto, él ha escrito artículos y ha dado conferencias, charlas en el ámbito nariñense, nacional e internacional. Eso debe reconocérsele a la profesora Lida, al profesor José Menandro. Y en alguna forma debemos imitarlos. ¿Cómo? Pues investigando las mujeres que han sido músicas, cantantes en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra región. Las mujeres, inclusive las mujeres que cantaban en la parroquia, ellas. Y investigar eso es extraordinario. Abordarlas, preguntarles es extraordinario. No saben qué felices que podemos hacer a un viejito, a una viejita, a una señora, a un señor, preguntándoles sobre su olvidado pasado, sobre estas cosas de la ingratitud de la vida. Entonces, las insto a que hagamos justicia, ¿no? Y no nos quedemos en darles un regalo, darles una rosa a las mujeres, darles una rosquilla, brindarles un vaso de vino, de café, gaseosa, no, sino que ayudar a cambiar este mundo y ayudar a rescatar lo que ellas hicieron. Bueno, eso es lo importante de este párrafo. Bien, continúa leyendo, creo que le toca a Lisette, el siguiente párrafo. No debemos olvidar que en música se trabaja con algo muy etéreo, el sonido que constituye la materia prima de la que está hecha la música. Todos los sonidos poseen un cierto carácter mágico ya que son intangibles, invisibles, inaprehensibles y en principio caóticos.
A lo largo de los siglos, el ser humano los ha convertido en algo organizado y articulado, estableciendo una variedad de arte asentado en las vibraciones del aire que ha dado como resultado un universo sonoro dotado de sentido al que hemos denominado música. Bueno, esto aquí son Es como una definición. unos datos, ¿no? Sí. Son solamente unos datos. Entonces, vamos a saltar esto y continuamos con lo que sigue. A ver. Espéreme. Ya. Nos saltamos ese párrafo. Bueno, voy a leer un pedacito y luego nos saltamos. Dice, etimológicamente la palabra música procede del griego musiqué, por su referencia a las musas que eran fuente de inspiración artística y tienen género femenino. Lo que les dije al inicio de la clase, no solamente el vínculo de las mujeres ha sido como compositoras, directoras de orquesta, intérpretes, profesoras, sino en otros sentidos. Aquí nos habla de que las musas, esas figuras griegas, los griegos acostumbraban a explicar los fenómenos de la naturaleza y los fenómenos sociales a través de mitos. Entonces, las musas son esas fuerzas, son esa inclinación, son esa parte humana que motiva al arte. Eso serían las musas. Y los griegos no las colocaron desde, no hicieron eso llevándolas a una personificación masculina, sino a una personificación femenina como eran las musas. Bien, de ahí saltamos al siguiente párrafo. Y lo lee la siguiente persona, Roberto Salazar. Ajá, Roberto Salazar. ¿Qué puedes? Sí, profe. Roberto Salazar, que entró hace poco, pero no se nos conecta. Lea el siguiente párrafo. Sí, profe, sino que tengo mala conexión, perdón. Ah, ya. Bueno, ahorita se le escucha muy claro, ¿no? Como si fuera buena. Asimismo, bueno, entonces la siguiente persona, a ver, busquemos a alguien aquí. La siguiente persona nos colabora. Espéreme, le pido el favor a Danilo Delgado. Daniela Delgado. Tenga la bondad, Danilo Delgado. Es el de los crespos. Asimismo, la palabra musa tiene género femenino y procede del griego mousa. Su significado está relacionado con el arte que otorgaban las musas a través de la inspiración que hacían llegar a sus agraciados. Según la mitología griega, las musas eran 9 hermanas hijas del dios Júpiter y formaban lo que llamaban el coro de las musas, constituido por Clio, historia, Erato, poesía lírica y erótica, Terpsicore, danza y canto coral, Urania, astronomía, Talía, comedia, Polinia, retórica y declamación, Euterpe, música, Calíope, poesía épica y elocuencia, y Melpomene, tragedia. Melpomene. Profe, está silenciado, no se le escucha. Gracias, joven, muy amable. Muchas gracias. Aquí nos menciona a las musas como inspiradoras del arte y como también incluyen a la ciencia, a la astronomía. Es que sucede que en otros momentos se veía las ciencias de otra forma. Hoy en día, por ejemplo, las matemáticas las vemos como una cosa muy al campo financiero y muy a la exactitud, pero esa no es la única forma que se ha visto la matemática. Por ejemplo, en la Edad Media, disculpen, sí, en la Edad Media hablábamos del señor Fibonacci.
El señor Fibonacci era un tipo desocupado, un poquito holgazán, que él se ponía a jugar con las matemáticas y le ponía a la matemática un carácter como de juego. Y por eso él descubrió así entre juego el famoso, la serie Fibonacci. La serie Fibonacci. La matemática también ha tenido un carácter mágico. Mire que nosotros tenemos en la mente solamente la matemática como una cosa exacta y financiera. No, mágica. Simplemente les hablo, el número 3 es mágico. El número 7 es mágico. El 666 es el número del diablo. Entonces la música, la matemática ha tenido muchas facetas. Igual la astronomía. En algún momento la astronomía era vista desde el campo musical. Se decía que los sonidos, que los astros producían sonidos y que la distancia entre los astros estaba directamente relacionada con la distancia de los intervalos, segundas, terceras, quintas, octavas. Entonces, ahí es la astronomía desde el arte. Por eso aquí dice que las musas inspiraban también la astronomía. Bueno, ¿cuál es la musa de la música? Andrés Felipe, ¿cuál es la musa de la música? Andrés Felipe. ¿La musa de la música? Perdón. Sí. ¿Referente a su etimología o al significado de que solamente... no se desconecten, tienen que estar ahí. Pues se permitió, esta clase es agregada, es una clase más, ¿no? Esa no figura en el contrato y eso es lo de menos. Yo les doy y las clases que estén en el contrato mío o no, pero tienen que estar conectados. Y si se les aceptó esto de que sea virtual, pero tienen que estar ahí, ¿no? Está un poquito despistado, ¿no? Está hablando de etimología y eso no he dicho yo en ningún momento. Entonces, otra personita. Steven, ¿cuál es la musa de la música? Profe, si no estoy mal, era, creo que era una diosa griega, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Usted debe estar con el documento, igual que la última persona que leyó, y ahí en el documento está otra persona. Entonces vamos a preguntar. Euterpe. Euterpe, muy bien, Euterpe. Entonces, ese datico sí es bueno que lo tengan así como dato, como algo cognitivo, exacto, cognitivo. Por si alguien le pregunta, bueno, usted es músico, ¿y cuál es la musa de la música? Euterpe, ¿no? Entonces no se olviden, aquí está en el texto, ¿no? Polimia, retórica y declamación, Euterpe, música. Bueno, continúo y voy a leer el siguiente párrafo. Por último, la palabra museo deriva del griego musein y significa el lugar dedicado a las musas. Por este motivo, históricamente ha sido un espacio destinado a la conservación y custodia de obras de arte, muchas veces con representaciones musicales y objetos científicos pertenecientes a las disciplinas que mejor ilustran el desarrollo de los conocimientos humanos. Ya en Atenas antigua se encontraba la colina denominada Museo, dedicada a las musas. Y en la ciudad de Alejandría, una parte del gran edificio erigido por Ptolomeo I para albergar la biblioteca recibía también el nombre de museo. Este párrafo nos da unos datos de la palabra museo, que la palabra museo viene de musas. ¿Por qué? Porque si las musas tuvieron que ver con las artes, ese lugar donde se guardaba para ser exhibidas obras de arte también tomó ese nombre. No podía tomar otro nombre, sino tomó el nombre de museo. Museo relacionado con musas. Musas protectoras del arte y el museo el lugar donde están obras de arte. Y menciona a la ciudad de Alejandría. Vamos a decir un poquito de la ciudad de Alejandría. Tal vez la hemos escuchado mencionar porque ahí se encontraba una de las 7 maravillas antiguas de la humanidad, el famoso Faro de Alejandría.
Otra maravilla antigua de la humanidad son los jardines colgantes de Babilonia, que Saddam Hussein reconstruyó y que en la invasión de Estados Unidos a Irak, eso hicieron trizas, como se refiere aquí en Colombia a los tratados de paz, hacer los trizas, desafortunadamente. Bien, entonces Alejandría se la conoce por el faro de Alejandría, pero aquí nos habla de la biblioteca de Alejandría. Me permito informarles, estimados estudiantes, la biblioteca de Alejandría era la biblioteca, fue la biblioteca más grande que existió en la historia de la humanidad, guardando las proporciones en cuanto al momento, el conocimiento que existía en el momento, comparado con los conocimientos actuales. La única que tal vez la igualaría y la superaría es la biblioteca Internet. Si concebimos a Internet como una gran biblioteca, esa sería la única biblioteca que supere a la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría fue enorme, extraordinaria, hermosa. Qué pena, pero fue destruida. En las guerras fue destruida y de ello, pues no quedó, se puede decir, no quedó nada. Pero la biblioteca de Alejandría fue una biblioteca inmensa, rica en conocimiento. Ese dato les quería informar. Bueno, continuemos. Aquí hay algo importante. Estos dos párrafos. Entonces, por favor, lo lee Roberto Salazar. Profe, qué pena, ¿cuáles siguen? Lo que pasa es que tengo muy mala conexión y... Ajá. El siguiente párrafo, el que dice, las mujeres siempre han utilizado los sonidos. Ajá. Danilo creo que no ha leído últimamente. Haga el favor de leer. Ya, profe, ya. ¿Ya? Dice, las mujeres siempre han utilizado los sonidos en los trabajos agrícolas o en el cuidado de los hijos y de su continua labor. Han quedado como testimonio importantes obras musicales, algunas transmitidas por tradición oral y otras conservadas en partituras escritas con la correspondiente gráfica musical, conservadas en museos y bibliotecas. Bueno, y leo el siguiente. Como hay numerosos ejemplos de mujeres destacadas en la música y resultaría imposible mencionarlas a todas, nos hemos limitado a destacar solo algunas entre todas ellas, elegidas no por ser las más importantes, sino por estar documentada su existencia. Estas mujeres, con su legado, han hecho posible que podamos apreciar la composición musical como obra femenina de otras épocas, recuperándolas del injusto olvido. También queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas las mujeres que han intervenido con múltiples aportaciones para profundizar y ampliar el conocimiento del universo musical. Aquí nos va preparando unos párrafos que vienen, en el que habla que la mujer es la causante de una de las teorías de la aparición de la música, las que le mencionaba. Esa relación madre e hijo, esa relación romántica en la que se dirige al hijo musitando, esa puede ser uno de los orígenes de la música. Les había dicho en clases anteriores. Eso lo quiere demostrar ese primer párrafo. Y en el segundo párrafo nos dice que las mujeres de periodos anteriores, de las cuales tengamos conocimiento que estuvieron en la música, no se las puede considerar como las más sobresalientes. Es simplemente que de ellas sí se tiene datos. De pronto pudo haber existido una mujer
muy importante en el campo musical, es muy aportante, pero no se la documentó, quedó en el olvido. El hecho de que hayan datos de una mujer, eso es muy bueno, pero no podemos interpretar que ellas son las más notables, no. Simplemente de ellas hay documentación. De pronto pudo haber habido una mujer súper notable que desafortunadamente no se la documentó. Bien, entonces, a ver, aquí el párrafo de los... Debo llegar, espérenme, busco el párrafo. Aquí. Continuamos y vamos a leer esta parte que dice... Esto es lo último de la clase. Ya, a lo largo de todos los tiempos, nos colabora con la lectura la siguiente persona, Karen Chamorro. Sí, profe. Ajá, colabórenos con la lectura, Karen Chamorro. Señorita Karen, aquí donde dice, a lo largo de todos los tiempos. Nos saltamos algunos párrafos y vamos, a lo largo de todos los tiempos y más allá de las fronteras culturales. Profe, qué pena, sino que yo no la puedo imprimir, pero a ver, ya. Es que solo sé concentrar. Ya, debe de descargarla del grupo. Yo les mandé al grupo todo esto. Entonces, colabórenos, vamos otra vez. Sí, sí. Andrés Felipe, continúe ahí. A lo largo de todos los tiempos. A lo largo de todos los tiempos y más allá de las fronteras culturales, la voz humana ha tenido la facultad de expresar de forma entonada la emoción y el afecto. Cantar ha sido una de las manifestaciones vitales fundamentales en los seres humanos. Las mujeres estaban dedicadas fundamentalmente a la función reproductora, que era la predominante en el grupo para perpetuar la especie, y estrechamente ligada a esta esfera vital femenina de alumbrar y criar a los hijos. Estaba el canto tranquilizante de las canciones de cuna, los arrullos y los besos dedicados al bebé. En todas estas actividades realizadas por las mujeres en su vida diaria, el sonido jugaba un papel muy importante. No siempre se trataba de una relación entre la madre y su hijo exclusivamente, porque el cuidado de los pequeños del clan también era responsabilidad de otras mujeres cuando sus madres se ausentaban para cumplir otras tareas. Muy bien, aquí en este párrafo nos acerca a lo dicho en unas clases anteriores, que tal vez el origen de la música está en esas melodías incipientes producto de su apego sentimental posparto, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí dice. Estaba el canto tranquilizante de las canciones de cunas, el arrullo y los besos dedicados al bebé. Esa relación, ahí nos la menciona. Y a esa música, entre la madre y su recién nacido, le asigna un nombre. ¿Cómo se llama esa música que la mamá hace a su hijo? Arrullos, canciones de cuna. Canciones de cuna, perfecto. Entonces, aquí hay una cosa, estimados estudiantes. Si bien de pronto el origen de la música pueda que haya sido desde el ámbito de la madre hacia su hijo, pudo haber sido, pudo no haberlo sido, no haber sido así. Pero lo que sí es cierto es que las madres son las creadoras del género canción de cuna. Obvio. Si bien la música no pudo haberse originado desde la madre, sí el género canción de cuna se originó por las madres. Sí, ellas son. Las canciones de cuna
que es uno de los géneros más antiguos, porque hasta ahora persiste y viene desde antes del Homo sapiens, porque no solamente las madres, sino los homínidos se comunicaban con canticos, con una musitación hacia sus críos, sus crías. Esa es, ¿no? Entonces aquí toca la canción de cuna. El siguiente párrafo, ¿no? Todos tienen que tener el texto, porque esta clase era con texto, obviamente, tiene que estar ahí. Siguiente paso, Sebastián Dueñas. Sebastián Dueñas, Profe. lo que sigue. Sigue el párrafo que dice desde tiempos antiguos, ¿no? El que acaba de leer, que usted, o sea, yo leo, alguien lee y tiene que estar viendo con su mente el texto, ¿no? El que Sí. sigue ahí, el que el compañero acabó de leer. Allá. Desde tiempos antiquísimos, la canción de cuna ha existido como una de las formas musicales más esenciales presentes todavía hasta nuestros días. Sin excepciones, en todas las comunidades humanas y sus creadoras anónimas han sido las mujeres. Este canto, gracias a la emoción y a la sensibilidad, se convierte en una de las más antiguas expresiones de afecto y ternura asociada a la música. La madre, con su canto melodioso, adormece al niño en un sueño reparador y plácido, protegiéndolo de sus miedos, y el niño reconoce en la canción de cuna la voz de su madre, su presencia y su gesto que le ofrecen seguridad y confianza. Así, en la intimidad del momento se crea un espacio de profundos símbolos ancestrales donde la música y la palabra son vínculo de pura autenticidad que refleja una ancestral preocupación por conseguir el bienestar de la infancia. Muy bien, entonces, aquí nos describe un poco más la canción de cuna y nos informa que la canción de cuna es un canal de comunicación y educación a la vez entre la madre y el hijo. Eso es, ¿no? Eso es lo de este párrafo. Continuamos con el siguiente párrafo. Oscar. Desde el punto de vista musical, en todas las culturas las canciones de cuna o nanas presentes son unas características similares y están formadas por un número de componentes melódicos que a menudo se repiten y donde domina la sencillez, son una manifestación musical natural de las madres hacia sus hijos para favorecer la paz y el sosiego del sueño. Muy bien, entonces no nos olvidemos. Otro dato más de esa unión tan extraordinaria, tan perfecta, tan íntima de la mujer con la música, más allá de las compositoras intérpretes, que también es importante. Está en las canciones de cuna, en las canciones de cuna. Muy bien, eso lo dice. Y dice que las canciones de cuna, ya les mencioné, es un género muy antiguo. Y no solamente antiguo, sino presente en todas las culturas. O sea, es un gran género. Es un gran género. Ese género creado por las madres, que se lo debemos a las mujeres, a las madres, está presente desde tiempos inmemoriales y está presente en lugares inimaginables. Bueno, lo que sigue, por favor, lo que sigue, le pedimos el favor a Liceda Hernández. Hoy sabemos que la estimulación auditiva potencia el desarrollo intelectual, emocional y físico de los bebés. Desde las primeras semanas de gestación, por este motivo el canto es considerado una herramienta educativa de gran importancia que ha de ser incorporada a las rutinas previas al descanso. El contacto afectivo a través de la música invita a reforzar la relación entre padres e hijos. Promueve la creatividad gracias a que estas melodías están apoyadas en la voz humana y son puerta de acceso a los plácidos mundos oníricos. Muy bien, perfecto, hasta ahí.
aquí habla de estimulación, ¿no? Estimulación, de formación, lo que yo les dije, educación, ¿no? La estimulación auditiva potencia el desarrollo intelectual del niño. Entonces, una comunicación, estas canciones de cuna le dan un desarrollo intelectual, emocional, físico a los bebés, le favorece un desarrollo intelectual, físico, emocional. Es una gran herramienta educativa de gran importancia, aquí lo dice, que se le incorpora en el descanso, promueve la creatividad, sigue ilustrándonos en cuanto la riqueza de la canción de cuna, que se la debemos a la madre, y aquí al final nos dice, y nos da una puerta de acceso al plácido mundo onírico. Siempre analizamos las cosas desde lo racional, o sea, desde la faceta consciente, la que estamos teniendo ustedes, mi persona en este momento. Pero no olviden que el ser humano tiene otros mundos, que son los mundos surrealistas, que ya lo hemos nombrado. Surrealistas, no con B larga, sub, no, sino sub, o sea, por encima de la realidad. Y por lo menos, y el arte tiene unos campos encargados de los sueños. El arte que se basa en los sueños se llama surrealismo. Es muy rico en la pintura y su máximo representante o de los más grandes representantes es Salvador Dalí. En la pintura se da mucho que el arte se desarrolle sobre los sueños. ¿Por qué? Porque uno siempre sueña imágenes, sueña mucho menos sonidos y sueña mucho menos los olores. En la música ese campo es muy poco explorado, casi inédito. Pues eso lo verán en música contemporánea 2, sexto semestre. Pero están invitados a explorar el mundo de los sueños, hacer música no solamente con base al amor, con base a la naturaleza, con base a la historia, sino con base a los sueños. Eso es muy poco, pero el género canción de cuna ha llegado hasta ese límite y no nos hemos adentrado. Hay muy pocos ejemplos. Stockhausen tiene una obra que la creó llamado El Cuarteto del Helicóptero, un músico contemporáneo llamado Stockhausen, de música electrónica, llamado El Cuarteto del Helicóptero, que fue producto de un sueño. En el barroco, Tartini también soñó un duelo con el diablo, un duelo de violín con el diablo. Cuando despertó, escribió esa obra que interpretó en el sueño, en ese duelo, pero son muy pocos casos, ¿no? Entonces están invitados a explorar el sueño como base para la composición. Bien, solo nos faltan 2 párrafos, uno y otro. El párrafo que viene, lo lee por favor Roberto Salazar. Parece que tiene problemas de conexión, entonces repite Danilo Delgado. Es el orden. ¿El último, profe? Ajá. El siguiente párrafo, Roberto Salazar, tenga la bondad. Es el último, ¿verdad, profe? La mayoría de las nanas. Bueno, lo voy a leer yo. La mayoría de las nanas tienen una estructura musical ternaria, compás de 3/4, para inducir a la calma y resultar tranquilizadoras. Si poseyeran una estructura musical binaria 2/4, un impulso similar al latido del corazón favorecerían la actividad y no serían recomendables para relajar al pequeño por producir efectos contrarios. Entonces, este dato es muy importante y les va a servir en estructuras y les va a servir en composición. Mire que aquí dice que las canciones de cuna son 3/4 porque inducen a la calma. O sea, el 3/4 induce a la tranquilidad, a la calma. El 2/4 induce a la actividad. De hecho, la música de los gimnasios va en 2/4, ¿no?
Listo. Porque porque simula el latido del corazón. Es así. Un 2/4 induce algo binario, induce a la actividad. Una marcha. Una marcha está en 2/4, induce a marchar, a continuar. En cambio, las canciones de cuna induce a 3/4. Entonces, usted ya sabe que si quiere algo de calma, hágalo en 3/4. Y si quiere algo de actividad, hágalo en 2/4. Punchín, 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 2/4. Y pongo de ejemplo la canción de cuna de Johannes Brahms. Disculpándome por la afinación, la canción de cuna está en 3/4. Trararay, rararam, trararay, rararayram, turariram, trurariram, trirariraram, trairam, tin, tin, trirarán, etcétera, ¿no? Entonces, ese dato es importante, ese párrafo, para que tengan ese conocimiento. Creo que no nos hemos dado cuenta que el 3/4 induce a la calma y el 2/4 induce a la actividad. Bien, y terminamos con el último párrafo. Lo lee Steven, creo que le toca a Steven. A Danilo, ¿no? Danilo, por favor, el último párrafo. Las canciones de cuna. Las canciones de cuna en un principio pasaban de generación en generación por transmisión oral. Posteriormente, diversos compositores y compositoras han dejado escritas canciones de cuna como particular homenaje a todas las madres que velan por mejorar el sueño de sus hijos. Un homenaje a las madres, ¿no? A las mujeres. Entonces, aquí dice transmisión oral. ¿Qué es transmisión oral? ¿Quién sabe qué es transmisión oral? ¿Que comunica con el lenguaje? Ajá, que por medio del lenguaje transmitimos un conocimiento. O sea, el bisabuelo le dice al abuelo, el abuelo le pasó esa información al hijo, el hijo al nieto, el nieto al bisnieto. Entonces, todo el conocimiento que se transmite por hablar es tradición oral. Y lo que se transmite por libros, por escrito, es tradición escrita, ¿no? Bien, aquí hay un dato importante para ustedes. Desde el puente del Juanambú hacia acá, hacia el sur, Pasto, exprovincia de Obando, Ecuador, Perú, etcétera, somos dados a lo indígena, a lo inca. Por lo tanto, nos gustan más las cosas por tradición oral. En cambio, de Popayán hacia arriba es más a lo escrito. Entonces, esa es la razón por la cual en las escuelas de música la gente es reacia a aprender el sistema de notación musical, porque a nosotros nos gusta más la tradición oral que la tradición escrita. Y se sufre mucho, y se los regaña mucho. Entonces, les coloco una claridad para que seamos comprensivos con nuestros estudiantes cuando ellos se resisten a aprender la partitura. Les gusta es aprender al oído, o con el nombre técnico, sensorialmente. Aprender al oído, nombre técnico, aprender sensorialmente. Porque es natural, es nuestra sangre indígena, es nuestra cultura indígena la que nos lleva a no gustarnos leer, a no gustarnos la partitura, pero hay que hacerlo. Hoy el mundo es global y los libros son extraordinarios. En cambio, por ejemplo, en el departamento de Caldas, en el plan de bandas de Caldas, allá dicen que a ellos poco les cuesta aprender la notación musical, porque ellos son más dados a lo escrito que nosotros, porque nosotros somos más dados a lo oral. Entonces, acuérdense ustedes cuando aprendían la notación musical, a leer nota, a leer partitura. Poco nos gustaba, ¿no? Y nos recriminaban un poco eso. Bueno, con ese dato finalizamos la clase. Ustedes ya leerán el resto del artículo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna anotación? ¿Alguna observación que quieran hacer sobre lo leído, este ejercicio que hicimos del conocimiento a través de la lectura? Y miren que igual sacamos muchas cosas de ahí. ¿Alguien quiere opinar algo?
al respecto? Bueno, entonces, el objetivo de esta unidad fue demostrar que la música le debe mucho a las mujeres, que esa apariencia actual de que parece que los que hemos hecho la cultura musical y la hemos llevado al lugar donde está, hemos sido los hombres, los protagonistas, no. Hay un aporte femenino muy grande que espero haberlo dejado claro en estas dos clases. Se lo voy a preguntar a la señorita Lisset, a Tatiana y a Karen. Si habremos cumplido el objetivo, hay una concepción diferente hasta estas últimas 2 semanas. Antes de estas últimas 2 semanas, el concepto puede haber sido los hombres son los que llevaron a la música arriba. Ahora le pregunto a Lisset, ¿hay un concepto distinto de que ustedes las mujeres también son las que han llevado arriba? Contésteme, señorita Lisset. Yo digo que sí, profe. Sí. ¿Sí? A Tatianita le pregunto, si hay claridad ahora de que los hombres no somos los únicos protagonistas de la cultura musical. ¿Ha cambiado el concepto respecto a lo que se tenía antes de esos últimos 15 días? Sí, profe, así es. Sí, en verdad. Y lo mismo a Karen Chamorro. Sí, profe. ¿Sí? O sea, usted antes a ver, hoy es 18, ¿no? La semana anterior fue la del 7, antes del 7 de marzo, ¿había un concepto en su mente respecto al aporte de las mujeres? ¿Ahora hay otro o no ha cambiado mucho? Pues la verdad, creo que sí, ¿no? Sí, sí se cambió porque a veces como que los hombres son como, no sé, en cierta manera como más fuertes, o a veces en la parte también instrumental son bien ágiles y no sé. Entonces, pero también ha demostrado en la anterior clase, en eso también, bueno, pues en la actividad que esto, pues que también las mujeres también podemos y bueno, eso. Y los datos históricos, ¿no? Los datos históricos, como la teoría del origen de la música, las canciones de cuna, todas estas cosas, ¿no? Las musas, Sí. todo eso. Entonces, espero pues haber cumplido, haberles dado un concepto distinto al concepto machista que ha habido. Eso. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces damos por terminada la clase. Si no hay más, les agradezco mucho. Nos vemos en 8 días. Muchas felicidades. Que estén bien. Profe, Muchas disculpe, gracias, profe. ¿va a tomar Muchas lista? gracias. Gracias, profe. Con todo gusto. Chao. Hasta luego, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Profe, disculpe, ¿usted tomó lista? Sí, tomé lista. Le di el pantallazo y lo pegué. Sino que ya en un momento tuve un problema de conexión y No, usted por sí, ahí. sí está. En el momento que tomé lista, usted sí está. Usted fue el primero en llegar a la clase y estuvo sí, con profe. su artículo y leyó muchas veces. Sí, tranquilo, Steven. Gracias, profe, que esté bien, hasta luego. Todo gusto. Bueno, que estén bien, hasta luego.